Perlas del libro de Zacarías. ¿Qué sucede cuando el culto se separa de la vida personal? ¿Qué sucede cuando ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Qué sucede cuando Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Qué sucede cuando nuestra vida se llena de angustias, de problemas, de situaciones de crisis? Damos gracias, oh Señor, porque tú nos permites iniciar el estudio del capítulo 7 del libro de Zacarías. Permítenos, Señor, aprender de este capítulo. Permítenos, Padre, encontrar las perlas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Mencionamos en uno de los videos anteriores que el aprendizaje consiste en el conocimiento que lo adquirimos en primer lugar, luego ese conocimiento lo llevamos a la práctica y esa acción lo repetimos una y otra vez hasta que se convierte en aprendizaje. ¿Estamos aprendiendo mucho o solo estamos llenándonos de conocimiento? El propósito de los estudios diarios es que encontremos las perlas y los practiquemos, los pongamos a la práctica una y otra vez. El capítulo 7 del libro de Zacarías nos habla acerca del ayuno que Dios reprueba. En los tiempos de Jesús, los que ayunaban lo hacían de tal manera que todo el mundo sabía que esa persona estaba ayunando. ¿Y por qué? Jesús dice que eran personas que demudaban el rostro, se mostraban tristes y la gente decía, está ayunando. Jesús dice, no, eso no hagan. Eso háganlo en la vida personal íntima, que nadie sepa que están ayunando. Lávense la cara, muéstrense como si nada estuviera sucediendo, y Dios que ve en lo íntimo los va a premiar. En los tiempos de Isaías también se practicaba el ayuno. Isaías dice, ¿no es más bien el ayuno que yo elegí? Dice Dios por medio de Isaías, que compartas tu pan con el hambriento, que rompas las ligaduras. Isaías 58. ¿Qué es lo que dice Zacarías? ¿Por qué Dios reprueba el ayuno? Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Este año 4, aproximadamente estamos hablando del año 518 a.C. 7 de diciembre del 518 a.C., según el cómputo tal como se menciona. ¿Y qué sucede en este día? Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Los nombres que se mencionan aquí, Sarecer con Regem-Melec, son nombres propios de los caldeos. Da a entender que estos habían nacido allí y como tal se habían ya alineado con la cultura de entonces, pero habían decidido regresar. Y los de Betel, un pueblo alejado de Jerusalén, van a consultar a Zacarías. ¿Y qué es lo que van a consultar? Dice, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. En la versión
Reina Valera dice ayuno. A ver, permítanme leerles el versículo 3, abstinencia. Dice abstinencia. Otras versiones dice ayuno. Lloraremos en el mes quinto. Miren, en el mes quinto y el mes séptimo ya tenían programado jornadas de ayuno. La iglesia suele tener el segundo sábado en el mes de marzo ayuno hace ya varios años, ¿verdad? Y tiene un propósito. Este ayuno no es bien visto por Dios. ¿Qué es lo que responde Dios? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años. Pregunta a Dios: ¿habéis ayunado para mí? 70 años de ayuno y oración. Y por lo visto, no habían sido jornadas de ayuno aceptos por Dios. ¿Se puede programar un día para llorar? Posiblemente haya sido un día en el cual la gente debía arreglar cuentas, como sucede cuando nosotros participamos del lavamiento de los pies. Es necesario, antes de participar del lavamiento de los pies, arreglar cuentas pendientes con los hermanos o con las personas que nosotros podamos tener alguna diferencia, algún problema. Y luego participaban ellos de la jornada de ayuno. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha ayunado usted? ¿Qué consiguió con el ayuno? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? Hay personas que ayunan para acompañar a los demás que están ayunando. Otros ayunan para no quedar mal con los líderes, para no quedar mal con el pastor local, para no quedar mal con los miembros. Entonces me quedo a ayunar. Hay quienes, si hay un programa en la iglesia, se quedan a participar del programa. Otros se van a su casa. ¿Cuál es el propósito del ayuno cuando tú participas de ello? ¿Cuál es ese propósito? ¿Será que estás ayunando para Dios o lo estás ayunando por cualquier otro motivo menos para Dios? Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Pregunta. En el libro de Hechos se habla de un día de ayuno nacional. Y ese era un ayuno que se realizaba todos los años. Pablo habla de que hacía un alto a sus actividades para participar del ayuno. ¿Cuál era el propósito de ese ayuno? No se menciona en el libro, pero era un día de ayuno nacional. Es bueno tener jornadas de ayuno, es bueno tener jornadas espirituales, pero deben ser eso, jornadas espirituales. Debemos buscar que acercarnos a Dios. Debemos buscar que abrirle nuestro corazón a Dios para que haga cambios en nuestra vida. Y aumenta, sigue el reproche de Dios. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No lo hacen para ustedes? Así como los ayunos eran un invento humano y no respondían a ninguna orden divina, evidentemente ellos también comían y bebían simplemente por complacencia. Y aquí estamos hablando de ocasiones en las cuales se realizaban, por ejemplo, ciertas ofrendas de los cuales el ofrendante debía de comer, como es, por ejemplo, la ofrenda de comunión. Parte del ofrendado lo comía el que ofrecía, junto con la familia o con otras personas con quienes se reunían. Y Dios pregunta: cuando coméis y bebéis, ¿no lo hacen para ustedes mismos?
no tienen en cuenta a Dios. ¿Qué perla estamos encontrando aquí? Los eventos, las jornadas, los programas espirituales deben tener el propósito de encontrarnos con Dios, de acercarnos a Dios, de estar a cuentas con Él, de hacer cuentas con los semejantes. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negueb y la Cefela estaban también tranquilos? Los profetas primeros los habían amonestado repetidas veces para que no confiaran únicamente en la observancia de ceremonias externas. Isaías lo hizo, y está escrito en el capítulo 58. Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, en contraste entre la prosperidad anterior de los israelitas y su decadencia, era realmente para llorar, era lamentable. Pero ¿por qué había sucedido todo esto? Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: ahora en los siguientes versículos, Dios da la razón de por qué esos ayunos no eran bien vistos, por qué esos lloros Dios no los había considerado dirigidos a Él, sino simplemente ellos lo practicaban porque así lo querían. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. El profeta enumera varios aspectos de rectitud moral que con frecuencia se habían exigido, pero que se habían olvidado. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo estaba en apostasía, pero seguía participando de los cultos, seguía ofreciendo sus sacrificios. Es que es eso lo que suele suceder con nosotros. Nos gusta participar de los programas, pero no nos gusta entregar nuestra vida a Dios. No queremos. Y Dios dice: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Se continúa enumerando las virtudes que deben ser practicadas. Esas son leyes morales. Tener una sana convivencia con el semejante. La palabra de Dios nos exhorta constantemente a que nuestra comunión con Dios y con nuestro prójimo debe estar bien restablecida. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Volvieron la espalda, como un buey que esquiva el yugo que está por serle colocado. Ellos esquivaban, no querían escuchar. Taparon sus oídos, eran del todo indiferentes a la voluntad de Dios. Y esos mismos pecados se estaban volviendo a repetir en los que habían retornado del exilio. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Como diamante duro. El diamante, salvo que haya alguna herramienta especial, no lo puedes rayar. Un corazón duro como un diamante o como una piedra no recibe impresiones. Las exhortaciones más vigorosas no produjeron una respuesta. La acción fue deliberada, un acto de la voluntad que se había alejado de Dios. Ellos decidieron alejarse de Dios. Ellos pusieron su corazón como diamante. Así lo hicieron. Y como consecuencia no escucharon la palabra de Jehová, desecharon sus leyes. Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por el Espíritu Santo, por medio de los profetas, pero ellos lo rechazaron y lo rechazaron.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios les está diciendo por qué sus antepasados habían sido llevados al exilio. ¿Por qué razón? ¿Qué pecados habían desencadenado todo esto? Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Clamó, Dios invitó, Dios llamó. Podrían haberse evitado los severos castigos que sobrevinieron al pueblo cuando fue evidente que sería necesaria la disciplina del exilio para que se efectuara una reforma moral. Fueron desoídos los clamores que pedían que desapareciera el castigo. Empezaron a clamar, sálvanos, sálvanos. La gracia se había terminado para ese pueblo y Jerusalén fue destruido, el templo fue incendiado. Dios no escuchó más. Debían ser llevados por 70 años al exilio, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Esa tierra que fluía leche y miel se convirtió en desierto. ¿Por qué? A causa de sus pecados, a causa de haber puesto sus corazones como diamante. ¿Cómo nos estamos relacionando nosotros con Dios? Cuando participamos de un culto, cuando participamos de una jornada de oración, una jornada de ayuno, una jornada de vigilia, cuando participamos, ¿qué nos motiva? ¿En verdad queremos acercarnos a Dios, aprender de Él, entregarle nuestra vida, o lo hacemos por cualquier otra razón? No hagas nada para simplemente cumplir un programa. El culto que tú realizas no se debe separar de tu vida personal. El culto y tu vida personal debe ser uno solo. Tú eres una persona y debes ser la misma persona cuando participas en el culto, cuando trabajas, cuando estás en el círculo donde tú te encuentres. Practicar la justicia y la fidelidad es lo que demanda Dios. Y eso mismo se nos pide a nosotros. Este pueblo que había retornado del exilio había perdido de vista las lecciones del pasado y estaba repitiendo los mismos errores. Hay que aplicar las lecciones que hemos aprendido al presente. ¿Qué es aprender? Es adquirir conocimiento, poner en práctica ese conocimiento y repetirlo una y otra vez. Hagamos eso. No repitamos los pecados de aquellos que nos antecedieron. Imitemos su fidelidad y sobre todo que nuestro culto y nuestra vida personal sean uno solo. Que Dios te bendiga. Amén.